La charla de hoy, de nuestro sábado, acerca de síndromes intersticiales y ecografía, obviamente. Y digamos que siempre nos quedan algunas dudas si no terminamos, y alguna vez hace poco hemos discutido acá en la terapia telectasia, neumonía, las podemos diferenciar, no las podemos diferenciar. José Luis Vázquez nos puso en el grupo hace poco, cuando salió el tema de la patología del deslizamiento en las neumonías, ¿no? Así que hace tiempo le había pedido esta charla a Cintia. Nos vamos a aprovechar de su gentileza y vamos a escucharla atentamente. Cintia, yo voy a apagar mi cámara y mi micrófono y te voy a dejar a vos con toda la gente. ¿Sí? Muchísimas Dale, bueno, gracias. arrancamos entonces. Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Cintia Quechillán. Yo soy terapista pediátrica del Hospital de Elizalde. Y bueno, ya presentó un poco el tema Javier, pero la idea es hablar hoy de patología intersticial pulmonar, ¿sí? En contexto de pocos. Primero, lo primero, ¿sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de patología intersticial pulmonar? ¿Sí? Pues la realidad es que es un grupo sindrómico de enfermedades y condiciones que podemos llegar a ver. La definición, cuando uno la busca, es que es un conjunto heterogéneo de desórdenes que pueden ser esporádicos, familiares, que se caracterizan por tener una alteración de la región intersticial del pulmón, que puede ser producida por inflamación, llegando hasta, en casos crónicos, la fibrosis. Y esto lo que produce es una alteración del intercambio gaseoso normal, entonces se va a manifestar más que nada con hipoxemia, ¿sí? En algunas de estas patologías se puede observar también afectación de los bronquiolos, ¿sí? Distales y los alvéolos. Por eso algunos autores hablan más que de patología intersticial, de patología pulmonar difusa, ¿sí? Las siglas que se utilizan son CHILD, ¿sí? Que es Children's Interstitial Lung Disease, ¿sí? Y los criterios diagnósticos son los siguientes, ¿sí? Se requiere la presencia de 3 de estos 4 criterios, ¿sí? Que tienen que tener síntomas respiratorios, algunos signos clínicos, ¿sí? Hipoxemia sobre todo, y dentro de la pata imagenológica, ¿sí? Infiltrados difusos en la radiografía de tórax o en la tomografía, ¿sí? Obviamente hay que descartar causas que tenga, digamos, patología de base, como por ejemplo miocardiopatía dilatada, ¿sí? Que me esté produciendo toda esta clínica y signos, digamos. Pero bueno, descartado esto, serían 3 de estos 4 diagnósticos, ¿sí? Como verán, dentro de la parte de imágenes, la ultrasonografía no estaría teniendo mucho peso, ¿sí? Esta es una clasificación de patología intersticial pulmonar pediátrica, ¿sí? Que se hizo en el año 2015, ¿sí? Un grupo colaborativo, que más que nada se centra en realidad en la patología intersticial parenquimatosa difusa, ¿sí? Divide en 2 grandes grupos a los pacientes, en inmunocomprometidos e inmunocompetentes. Los inmunocomprometidos, más que nada, se trata de patología infecciosa como neumonitis por HIV, alteraciones más que nada secuelares, post-tratamiento de quimioterapia, post rechazo o trasplante, etc. Y dentro de los inmunocompetentes los divide en 3 grandes grupos, que son enfermedades primarias del pulmón, enfermedades pulmonares relacionadas a enfermedad sistémica y secuelas de enfermedades de la primera infancia, ¿sí? En realidad lo que nosotros más vemos en la terapia puntualmente es edema pulmonar de cualquier causa, ¿sí? Que puede ser cardiogénico por aumento de la presión capilar pulmonar o por inflamación, ¿sí? Lo que más vemos en realidad es patología relacionada al distrés respiratorio, ¿sí? En segundo lugar, lo que más vemos son las neumonías intersticiales, ¿sí? También previamente llamadas neumonitis, y recién en tercer lugar, lo que ocupaba, digamos, este cuadro que les mostré recién, que es la patología parenquimatosa difusa, ¿sí? La presentación clínica es
súper variada, ¿sí? Más que nada se presenta, ya les decía, con hipoxemia, pero suele ser bastante tardía en su presentación, alteraciones respiratorias como taquipnea, disnea, intolerancia al ejercicio, tos mayormente seca, ¿sí? Es como más característico de este grupo de patologías. Y en adolescentes mayores, hablando más que nada de la patología difusa de parénquima, con un examen físico normal, ¿sí? Entonces, ¿qué sabemos? Que este grupo de enfermedades, por lo menos las parenquimatosas difusas, son atípicas, ¿sí? No es una patología que se suele diagnosticar muy frecuentemente. Las imágenes, ahora vamos a ver, pero tanto en radiografía como en tomografía y como en ultrasonografía, son bastante variadas, ¿sí? Y el examen físico es bastante inespecífico, ¿sí? Entonces, esto representa un desafío para el diagnóstico, que se basa en varias patas, ¿sí? En la clínica, en el examen físico, ¿sí? En imágenes, que ahora vamos a ver un poco ese tema, y ya más que nada, cuando uno ya se va orientando a patología parenquimatosa difusa, se suele realizar VAL, ¿sí? Más que nada para descartar algunas enfermedades, como infecciones o anomalías de la vía aérea, hemorragias, proteinosis alveolar. Y en muchos de estos casos no se lleva un diagnóstico con todos estos procedimientos, entonces el gold standard en realidad es la toma de biopsia pulmonar, ¿sí? ¿Qué se puede hacer? A cielo abierto, pero se prefiere obviamente por ser menos invasivo y presentar menor cantidad de complicaciones quirúrgicas y posquirúrgicas, que sea por biotoracoscopía o transbronquial, que obviamente el rédito de la sensibilidad, digamos, de la obtención de la muestra, ya en un diagnóstico etiológico, no es tan fehaciente como hacerlo por biopsia a cielo abierto, ¿sí? Dentro de lo que son las técnicas de imagen para diagnosticar y hacer screening de este grupo de patologías, la radiografía de tórax es la que se utiliza como screening inicial, ¿sí? Obviamente que los hallazgos van a ser bastante inespecíficos, pero bueno, para lo que sirve en realidad es para clasificar los hallazgos en opacidades nodulares, reticulares o quísticas, ¿sí? La sensibilidad es bastante baja cuando ya hay imágenes en una radiografía de tórax. En general ya hay una clínica bastante florida, ¿sí? Y también se utiliza para el seguimiento. La contra que tiene es que obviamente estamos irradiando pacientes pediátricos, ¿sí? Muchas veces durante el seguimiento, tanto por radiografía de tórax como por tomografía, depende de las guías que uno lea, se hace cada tanta cantidad de meses, ¿sí? Entonces uno está irradiando pacientes pediátricos, ¿sí? Está utilizando radiación ionizante, y esto puede llevar a tener secuelas más adelante, ¿sí? El gold standard imagenológico para el diagnóstico es la tomografía de tórax, ¿sí? El protocolo que se utiliza es la tomografía computada de alta resolución. Los pros que tiene es que hay una lista de anormalidades que no me voy a meter mucho en eso, pero voy a ir contando después cuando hablemos un poco de ultrasonografía. Pero bueno, hay como varias anormalidades que son bastante características de las enfermedades intersticiales, ¿sí? Y también me da información acerca de la extensión y la distribución de la enfermedad. Y lo que es muy importante es también de que me habla de actividad, de algunas enfermedades que son crónicas, como las reumatológicas, ¿sí? Por ejemplo, las opacidades en vidrio esmerilado, me hablan de actividad de la enfermedad, ¿sí? La principal contra, además de lo que hablamos recién de las radiaciones, es que requieren anestesia, ¿sí? Y sobre todo en pacientes pediátricos, menores de 2 años, ¿sí? Por una cuestión de compliance de la pared torácica, son pacientes que uno los anestesia y muchas veces atelectasian, ¿sí? Ya vienen con patología pulmonar, entonces no es lo ideal, ¿sí? Acá les pongo en la diapositiva los hallazgos que puedes llegar a ver en tomografía, ¿sí? Algunos de estos hallazgos son más característicos de unas patologías que otras, y otros son bastante inespecíficos, ¿sí? Pero bueno, más que nada lo que se ve es una distorsión de la arquitectura pulmonar con la progresión de las enfermedades.
Pero bueno, vamos a charlar un poco cuál es el rol de la ultrasonografía, ¿sí? Y para esto vamos a hacer un breve repaso, ¿sí? De lo que es la semiología pulmonar por ecografía, ¿sí? Esto ya hablamos bastante en las charlas, pero bueno, quería hacer un repasito. Hay un montón de, de protocolos, ¿sí? De valoración de pulmón, ¿sí? Yo acá el que puse es el protocolo de Volpicelli, eh, que divide el tórax en 4 regiones por hemitórax, o sea, 8 regiones en total. Hay un protocolo rápido que tiene, que evalúa 2 regiones bilaterales solamente, pero el que utiliza él, y en la mayoría de los estudios también utilizan este protocolo de Volpicelli, es el que utiliza 3 líneas longitudinales por hemitórax, que es la paraesternal, axilar anterior y axilar posterior, y después una línea que pasaría por el tercer espacio intercostal, que coincide más o menos con la línea mamilar, ¿sí? Entonces así queda dividido el tórax en 8 regiones, digamos, en total, ¿sí? Lo que vamos a utilizar idealmente es el transductor lineal, ¿sí? De alta frecuencia, colocado de manera longitudinal, ¿sí? Para obtener un plano sagital del pulmón, con la muesca hacia arriba, ¿sí? Esa es, digamos, la convención que se utiliza. Van a ver que en algunos de los estudios que les presento más adelante, los autores utilizan, además de un lineal, utilizan también uno sectorial o convex, ¿sí? Pero esto lo hacen para valorar, algunos estudios que están hechos en adultos, para valorar derrames basales que quizás están un poco más profundos, y con un transductor lineal no es tan fácil llegar a ver y cuantificar esos derrames, ¿sí? Bueno, entonces, cuando yo apoyo el transductor, como dijimos recién, de manera longitudinal sobre un espacio intercostal, yo voy a tener que identificar unas estructuras primero, ¿sí? En primer lugar, las 2 sombras, digamos, ¿Me ven el cursor? Si yo les muestro, acá. Sí, sí se muestra. Perfecto, bueno. Acá deberíamos ver si las dos costillas, las 2 siluetas de las costillas, ¿sí? Con su sombra acústica posterior de cada lado, ¿sí? En el medio de las 2 costillas tendríamos que ver, ir a buscar la línea pleural, ¿sí? Y estas 3 estructuras, costilla, digamos, línea pleural y costilla, formarían el signo del murciélago, ¿sí? Eso es lo que tengo que ir a buscar primero. Este espacio que queda delimitado entre las 2 sombras acústicas, la línea pleural y la base de la imagen, es el espacio de Merlin, sí, que es a donde yo voy a ir a analizar y buscar los artificios que van a hacer que yo vea si tengo patología pulmonar o no, ¿sí? ¿Por qué hablo de artificios? Porque yo en un pulmón normalmente aireado no voy a ver pulmón, ¿sí? En sí. Lo que voy a ver son artificios, y esos artificios me van a dar información sobre lo que está pasando en ese pulmón, ¿sí? Entonces, el primer artificio que vemos en un pulmón normalmente aireado son las líneas A, ¿sí? Que son las que están marcadas en esta foto con las flechas, ¿sí? Son estas líneas que son hiperecoicas, ¿sí? Que son paralelas a la línea pleural, y que son equidistantes entre sí. Eso lo que me dice es que el pulmón está normalmente aireado. En segundo lugar, y lo que es más característico de la patología intersticial, son las líneas B, ¿sí? Que también son llamadas colas de cometa, ¿sí? Que también son líneas que son hiperecoicas, pero en este caso son verticales, parten desde la línea pleural hacia la base de la imagen. En la línea pleural son un poco más angostas, y en la base, digamos, de la imagen de la pantalla del ecógrafo van a ser un poco más ensanchadas, ¿sí? Pierden un poco de nitidez. Y la información que me están dando es, digamos, de la interacción de las ondas del transductor que rebotan, ¿sí? Con la interfase de fluido o sólido con el aire, ¿sí? Entonces, estas líneas son muy sensibles y muy específicas con respecto al gold estándar imagenológico, que sería la tomografía, ¿sí? En la mayoría de las series casi 100%, ¿sí?
y se valoran mejor en movimiento, ¿sí? O sea, mientras que yo realizo el estudio, son un poco más difíciles de visualizar cuando uno frisa la imagen, como en la foto que les voy a mostrar ahora, ¿sí? ¿Por qué? Porque se mueven sincrónicamente con el deslizamiento del pulmón, ¿sí? Estas líneas B, si bien son bastante específicas de la patología intersticial de manera generalizada, pueden observarse en algunas patologías focales, ¿sí? Como en la neumonía, en las atelectasias, en la contusión pulmonar, en el infarto, ¿sí? Y están descritas también en personas sanas, hasta en el 20% de los casos en las zonas más declives, ¿sí? En las zonas laterobasales. Bien, entonces, si nosotros podemos tener en un paciente sano alguna línea B aislada, ¿sí? ¿Cómo tomamos como un examen positivo, ¿sí? De patología intersticial? Se toma como una región positiva de estas que hablábamos antes de Botticelli, como 3 o más líneas B en un espacio intercostal, ¿sí? Y como examen positivo, 2 o más regiones positivas. Y esto es lo que se llama patrón B. Estas son las líneas, ¿sí? Que vemos. Acá está la línea pleural con las costillas, y estas son las líneas B que hablábamos recién, ¿sí? Acá hay varias líneas B. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico de líneas B por ultrasonografía? Es que son precoces, ¿sí? Son mucho más precoces y aparecen previamente a que aparezca la hipoxemia, y aparecen antes de las manifestaciones radiológicas, ¿sí? Bien, entonces, otras estructuras que podemos valorar son la línea pleural en sí, ¿sí? El contorno lineal suele ser liso en pacientes sanos, ¿sí? En patología intersticial, lo que se ve son líneas pleurales fragmentadas, ¿sí? Que pueden ser irregulares, ¿sí? Y zonas de engrosamiento pleural, que puede ser homogéneo o no, y que puede ser en la pleura parietal o en la visceral también. Como punto de corte se toma un engrosamiento de 3 milímetros, ahora más adelante vamos a ver por qué. Y otra estructura que también se puede ir a buscar y valorar son los que se llaman cambios subpleurales, que son áreas hipoecoicas, ¿sí? Que en su mayoría son redondeadas o ovales, y que están en parénquima pulmonar pegados a la pleura, ¿sí? Acá en la imagen de la izquierda vemos una pleura normal, ven que es lisa, ¿sí? No tiene ninguna alteración, y en el lado derecho de la imagen vemos una línea pleural. Esta es una paciente, una mujer de 62 años, que tiene una fibrosis pulmonar bastante avanzada, ¿sí? Entonces lo que acá vemos es más que nada digamos, a unas zonas de fragmentación de la pleura, como acá, por ejemplo, ¿sí? Una pleura irregular. Y vemos también lo que está señalado con flechas, unas líneas B, ¿sí? Bueno, para pasar un poco a lo que hay de evidencia, ¿sí? Estas son unas guías que hicieron un panel de 28 expertos de 8 países, a la cabeza del doctor Botticelli, que es un emergentólogo que escribió un montón de trabajos de ultrasonografía pulmonar. Y este trabajo se hizo en el año 2012, y lo que hicieron fueron recomendaciones para el focus pulmonar, ¿sí? La mayoría de las recomendaciones que están dentro digamos, del grupo de estudio que hizo patología intersticial son evidencia, digamos, de nivel B, ¿sí? Dentro de estas recomendaciones, bueno, hablan de que la ultrasonografía pulmonar realizada transtorácica, ¿sí? Es una herramienta confiable para el diagnóstico y la evaluación de la enfermedad pulmonar difusa, ¿sí? Que lo que hay que ir a buscar son las líneas B, que es lo que decíamos recién, que muy frecuentemente existen anormalidades de la pleura, pero las vamos a ver, y que en pacientes que ya tienen fibrosis pulmonar, la distribución de las líneas B se correlaciona con los signos tomográficos hallados, digamos, de fibrosis, ¿sí? Entonces, los signos ecográficos que ellos identifican como característicos de fibrosis pulmonar son la línea pleural fragmentada, ¿sí? Irregular, las anormalidades subpleurales y las líneas B
distribuidas de manera heterogénea, ¿sí? Esto de las líneas B heterogéneas es para toda patología intersticial, ¿sí? Por otro lado, identifican signos ecográficos de distrés, ¿sí? Que son las consolidaciones suprarales más que nada en pared anterior, la reducción de deslizamiento pleural, las áreas de parénquima normal, ¿sí? Por esta patología, digamos, parcheada que produce el distrés, los engrosamientos pleurales irregulares, y distribución heterogénea de las líneas, al igual que en las fibrosis, ¿sí? Por otro lado, lo que mencionan es que la ecografía pulmonar es superior a la radiografía convencional para identificar el síndrome intersticial, y si yo tengo un paciente que yo sospecho que puede tener un síndrome intersticial y voy a buscar con ecografía, digamos, hacer el diagnóstico, si yo no encuentro nada, digamos, puedo descartar con mejor nivel de evidencia que con la radiografía convencional, ¿sí? Bueno, pasamos a este estudio, ¿sí? Que es un estudio alemán del año 2002, es este. Es un estudio prospectivo que reclutó 53 pacientes entre 17 y 75 años, ¿sí? Que tenían diagnóstico de enfermedad difusa del parénquima pulmonar, ya sea realizado por clínica, por radiografía y tomografía de alta resolución. Utilizaron 35 controles sanos a los que le hicieron radiografía de tórax, que fueron en todos los casos normales, y los diagnósticos que tuvieron mayormente fueron de fibrosis pulmonar, sarcoidosis, neumonías virales, silicosis, y en este caso, este grupo de trabajo no excluyó las carcinomatosis pulmonares y pleurales, ¿sí? Con lo cual van a haber algunas diferencias con los otros trabajos. A todos los pacientes se les realizó una ecografía transtorácica con un transductor lineal, y en este caso también utilizaron un convex. Examinaron espacios intercostales anteriores y posteriores, y lo que buscaron fue derrame pleural, líneas B, engrosamientos, irregularidades y deslizamiento pleural y alteraciones subpleurales, ¿sí? Lo que hicieron fue contabilizar, para dividir, digamos, en dos grupos a los casos, contabilizaron las líneas B en los controles, encontrando 3.5 líneas B por paciente. Entonces hicieron una cuenta donde tomaron esta media más 2 por desvío estándar y le dio este número que es 6,5. Entonces se dividió a los casos en dos grupos, los que tenían más de 6 o menos de 6 líneas B por estudio, ¿sí? Entonces arriba vemos el cuadro que representa a los pacientes, a los controles, digamos, y abajo vemos a los controles contra los casos, ¿sí? Lo que se vio, lo que encontraron ellos, es que existían diferencias estadísticamente significativas entre casos y controles de los que tenían más de 6 líneas B por pacientes, ¿sí? Los engrosamientos de línea pleural, las irregularidades y las alteraciones subpleurales, ¿sí? Acá ponen unas imágenes. Por ejemplo, acá esta imagen es de un paciente de los controles sanos, ¿sí? Que, digamos, previamente habían algunos de los sanos que tenían algunos más de 6 líneas B por paciente, pero en ninguno de estos casos tenían más de 10 líneas B por estudio, ¿sí? Pero bueno, este es uno de los ejemplos que ellos ponen de pacientes sanos con una línea B simple, pero van a ver que la línea pleural es lisa, sí, es homogénea, entonces es un poco diferente a lo que vamos a ver ahora. Estos casos son pacientes con fibrosis pulmonar, sí, acá vemos la línea pleural completamente fragmentada, así con algunas alteraciones subpleurales, y estas colas de cometa, ¿sí? Acá vemos alteraciones subpleurales un poco más hipoecoicas, ¿sí? Un poco más importantes. Acá también, en esta imagen, vemos con su correlato tomográfico una alteración subpleural, ¿sí? Que en este caso está medida, correspondía a un paciente con sarcoidosis, ¿sí? En este caso la línea pleural tiene un poco de irregularidades de este lado, pero la verdad es que está bastante entera. Bueno. Después en este estudio, es un estudio del año 2020, ¿sí? Que se hizo casi en 2 años, ¿sí? Resultaron 50 pacientes entre 18 y 81 años,
que tenían diagnóstico de enfermedad intersticial pulmonar por clínica, por examen físico, por placa de tórax, tomografía y también por estudios funcionales, que en este caso utilizaron la espirometría, y en este caso sí se excluyeron las enfermedades oncológicas. Una cosa que no dije del estudio anterior es que encontraron bastante derrame pleural en los casos, cosa que en los siguientes estudios no se vio, pero bueno, ellos no habían excluido a los pacientes con carcinomatosis pulmonar o pleural, ¿sí? Bueno, entonces les decía, en este caso sí se excluyeron las enfermedades oncológicas, infecciosas, pacientes con fallo ventricular izquierdo, inestabilidad hemodinámica y embarazadas también, porque en este caso hicieron tomografía completa de alta resolución a los casos, ¿sí? Y utilizaron 20 controles sanos a los cuales le hicieron solo radiografía de tórax, que era normal, ¿sí? Entonces, se les realizó una historia clínica completa, se les realizó espirometría, ¿sí? Para evaluar el patrón y la severidad de la enfermedad. Se hicieron radiografías anteroposteriores y la tomografía está de tórax de alta resolución. A todos los pacientes se les hizo estado de base arterial, un test de caminata de 6 minutos y la ultrasonografía con intraductor lineal, ¿sí? Buscaron líneas B, ¿sí? Tomaron este criterio que hablábamos previamente de las 3 líneas o más por espacio intercostal. A esto en 2 espacios, en 2 regiones, lo llamaron patrón B. Se buscaron alteraciones pleurales como irregularidades, engrosamientos, los cambios subpleurales y evaluaron también deslizamiento pleural. Característicamente lo que más vieron ellos es que había un patrón B en el 80% de los pacientes de los casos, ¿sí? Y en los controles ninguno, ¿sí? Y las irregularidades de la línea pleural también, casi un 80% lo encontraron. Estos fueron los diagnósticos que ellos tuvieron de los pacientes que, digamos, utilizaron como casos, la mayoría enfermedades del tejido conectivo y neumonitis por hipersensibilidad. Y estos son los resultados que tuvieron, ¿sí? Ellos evaluaron estos 2 parámetros, el engrosamiento de la línea pleural, y evaluaron también la distancia entre las líneas B, y se vio que el engrosamiento pleural sí tuvo una correlación inversa, estadísticamente significativa, con la capacidad vital forzada, la PO2, la saturación de oxígeno en reposo y posterior a la caminata de 6 minutos, y un parámetro que ellos usan, que es el producto distancia-saturación, que es la mayor, o sea, la distancia final en metros que ellos, digamos que caminaban los pacientes en 6 minutos, por la menor saturación que obtuvieron, ¿sí? Y por otro lado, la distancia entre las líneas B también la evaluaron, pero la diferencia no fue estadísticamente significativa con respecto a los controles. Bueno, seguimos. Este estudio es del año 2013, ¿sí? El objetivo que tuvieron ellos fue comparar los hallazgos de la tomografía de alta resolución con las observaciones que realizaron en 31 pacientes entre 30 y 66 años. En este caso no tenían previamente un diagnóstico realizado de enfermedad, digamos, intersticial, pero bueno, tenían sospecha de compromiso pulmonar asociado a enfermedad reumatológica, y en todos los casos se les había practicado una tomografía de alta resolución dentro de los 7 días previos a la realización de la ecografía, ¿sí? En este caso también se excluyeron pacientes con enfermedad oncológica, con fallo ventricular izquierdo, asma, edema pulmonar e historia de tabaquismo. A todos los pacientes se les realizó la historia clínica, se les realizó también una evaluación cardiológica con ecocardiografía para descartar causas de edema, valoración por neumonólogo y reumatológica, ¿sí? Se utilizó solo un transductor lineal, ¿sí? Y se seleccionaron 10 espacios intercostales de acuerdo al criterio, digamos, de los radiólogos, de cuáles son, digamos, las zonas del pulmón que más frecuentemente presentan alteraciones en la tomografía computada, ¿sí? Y en este caso usaron otro criterio como positivo de enfermedad intersticial pulmonar, que fue el hallazgo de 5 líneas B por paciente. Estos fueron los diagnósticos que tuvieron, digamos, en sus casos, que son todas enfermedades reumatológicas. Y lo que se hallaron fue que en comparación con la tomografía de alta resolución, que ellos usaron como gold standard con el cual comparar,
La sensibilidad de la ultrasonografía para la detección de enfermedad intersticial pulmonar fue del 73%, la especificidad del 88%, el valor predictivo positivo para el diagnóstico del 95% y el valor predictivo negativo de un 51%. ¿Sí? Bueno, este otro estudio es un estudio polaco que se hizo en el año 2015, donde ellos lo que hicieron fue tratar de establecer criterios imagenológicos de diagnóstico de fibrosis pulmonar y por otro lado crear un score ultrasonográfico de severidad de la fibrosis pulmonar. Tomaron 52 pacientes con una media de 50 años que tenían enfermedad ya conocida, el intersticio pulmonar, la mayoría enfermedades de tejido conectivo, y descartaron, digamos, excluyeron pacientes con infecciones activas y fallo ventricular izquierdo. Utilizaron 50 voluntarios sanos, a los cuales hicieron electrocardiograma y placa de tórax, que eran en todos casos normales, como control. Se les realizó una ecografía donde se utilizaron un traductor lineal y también un convex, y a todos los pacientes se les hizo una tomografía de alta resolución. En primer lugar, dentro de los hallazgos ultrasonográficos, lo que hicieron fue valorar la línea pleural. ¿Sí? Vieron irregularidades, vieron que en todos los casos eran bastante precoces, y en pacientes que tenían una enfermedad que no era avanzada, que era de reciente diagnóstico, veían estas irregularidades de la línea pleural. Vieron fragmentación, engrosamiento, ellos tomaron como valor de corte 2 milímetros, y un término que ellos introducen es el borramiento de la línea pleural, ¿sí? Que ellos lo correlacionan de manera estadísticamente significativa con las líneas B y con el patrón en panel de abejas de la tomografía, ¿sí? Y para ellos, de acuerdo a esto, tiene relación con la severidad de la enfermedad. Bien. Bueno, por otro lado, la valoración de los artificios, ¿sí? Las líneas B, que ya hablamos un poco, pero bueno, en el caso de este trabajo, ellos lo vieron en 3 patrones, ¿sí? Líneas B simples, numerosas, y pulmón blanco. Las líneas B simples son los pacientes que tenían 3 o menos líneas B por estudio, las numerosas son 4 o más, y pulmón blanco es cuando se veía digamos, completamente lleno el patrón, digamos, con blanco, digamos, un montón de líneas B. Lo que vieron ellos es que el patrón de pulmón blanco se correlacionaba con el patrón del video esmerilado de la tomografía, así con una sensibilidad muy alta, del 95%, y una especificidad también del 99%. Y un concepto que ellos introducen son los de las líneas AM. Las líneas AM, ellos lo que, ahora les voy a mostrar una foto, pero lo que ellos ven son unos artificios, ¿sí? Generados similares a las líneas A, por eso se llaman líneas AM, porque son líneas A múltiples, que lo que se ve es, sin borrar las líneas A, que son equidistantes a la pleura, ellos ven entre las líneas A estas líneas AM, ¿sí? Que son varias líneas, todas horizontales, todas paralelas a la pleura, y lo que vieron es que, correlacionándolo con las tomografías que habían hecho, se tiene una correlación con la localización de los quistes subpleurales y las bullas enfisematosas, ¿sí? Ahora vamos a ver una foto. Y el tercer grupo, digamos, de alteraciones son las consolidaciones, que ellos la dividieron con un punto de corte de 5 milímetros en pequeñas o grandes. Las pequeñas eran más que nada redondeadas o ovales, y las grandes más en forma de cuña, ambas hipoecoicas, y solo las grandes se relacionaban, digamos, con hallazgos en la tomografía computada. Acá en este cuadro vemos que las irregularidades de la línea pleural están en el 100% de los pacientes, ¿sí? Sin importar el grado de severidad que tenían en su enfermedad de base. Y acá vemos algunos correlatos, digamos, entre tomografía y ecografía. En este caso lo que nos están mostrando es
patología activa, ¿sí? La actividad de la enfermedad. En la izquierda de la pantalla lo que se ve es las opacidades en vidrio esmerilado que se correlacionan con el patrón de pulmón blanco, ¿sí? De línea C. En este caso vemos fibrosis pulmonar leve, ¿sí? Donde se ve una alteración, ¿sí? Irregularidad y fragmentación de la línea pleural, ¿sí? En este caso, con una fibrosis moderada, lo que se ve son, además de la irregularidad de la línea pleural, se ven también abundantes líneas B. Y en este caso, que es digamos, caso de fibrosis severa, a la izquierda vemos el típico patrón en panal de abeja en la tomografía, y esto es lo que ellos llaman borramiento pleural, ¿sí? Que es el término que ellos introducen. Estas son las líneas AM que ellos mencionan, como, digamos, que acuñan el término ellos. Acá ven que se ven en las flechas de arriba las líneas A normales, ¿sí? Que son equidistantes, y más abajo ven que hay un montón de líneas que se ve casi como si estuviese viendo un modo M, se ven un montón de líneas horizontales, ¿sí? Pero están como más juntas y son mucho más abundantes, ¿sí? Estos son los que ellos llaman artificios de líneas A múltiples sería. En este caso vemos que no están marcadas las flechas, unas alteraciones subpleurales, ¿sí? Que son similares a otras que habíamos visto previamente. Y este es el score que ellos desarrollan. Ellos toman como base una escala de Warwick, ¿sí? Que es tomográfica, que si ven está a la izquierda, es esta. Lo que hace es identificar diferentes patrones y hallazgos tomográficos como las opacidades en vidrio esmerilado, las irregularidades de margen pleural, alteraciones a nivel de los septos, quistes y patrón en panal de abeja, y les otorgan un número en este score de acuerdo a cuántos segmentos pulmonares involucran, ¿sí? Entonces con esto ellos arman un score que va de 0 a 30, y los dividen en menos de 8, 8 a 15, y más de 15 severo como fibrosis pulmonar leve, moderada, severa. ¿Sí? Este es un score de Warwick que es tomográfico. Lo que hacen ellos es traspolar los hallazgos de la ultrasonografía a lo que ellos observaron en la ecografía, ¿sí? Entonces utilizan como normalidades que ellos identificaron el pulmón blanco, las irregularidades de la línea pleural y los otros dos patrones de líneas B, que es el simple y el de las numerosas. Menos de 3 líneas por paciente y más, está mal el cuadro, pero es más igual o más de 4. ¿Sí? Y los últimos dos que ven en la base son el borramiento de la línea pleural y las líneas A, ¿sí? Hicieron lo mismo, lo dividieron en 3 segmentos, ¿sí? Y les otorgan un puntaje, ¿sí? Que tiene como un máximo un puntaje de 35, perdón. Ellos lo que hacen es dividir el pulmón blanco, digamos, lo separa, hacen como un subconjunto, que lo que me habla es de la actividad de la enfermedad, y este va de un puntaje de 2 hasta 4 máximo, ¿sí? Que es este índice alveolar ultrasonográfico, y que se ve abajo es el índice de fibrosis ultrasonográfico. Así que bueno, en conjunto suman hasta 35 puntos, ¿sí? Y esto lo que hacen ellos es, digamos, en el score que crean, toman como fibrosis pulmonar leve un score de 3 a 14, moderada de 15 a 20 y severa de 21 a 35. ¿Sí? Bueno, y por último, este es un estudio italiano del año 2008, donde se tomaron 84 pacientes con fibrosis pulmonar, diagnosticada por patología. Un tercio de estos pacientes tenían enfermedad autoinmune y se utilizaron como controles 162 voluntarios sanos, ¿sí? A todos se les realizó la ecografía con traductor lineal y un convex, se les realizó la tomografía computada de alta resolución, radiografía de tórax multiperfil, y lo interesante de este trabajo es que incorpora varios estudios de funcionalidad pulmonar, ¿sí?
entre ellos caminata de 6 minutos, capacidad pulmonar total, capacidad vital forzada, residual funcional y la capacidad de difusión de monóxido de carbono, ¿sí? Entonces, lo que hacen ellos es dividir a los pacientes en base a lo que les hicieron, excepto a la ultrasonografía, o sea, en base a la clínica, a los test de función pulmonar, a la radiografía y a la tomografía, los dividen en pacientes con fibrosis leve, moderada o severa, ¿sí? Y toman estos 3 grupos y ven que hallazgos ultrasonográficos presentaron en cada grupo, ¿sí? Lo característico de este trabajo es que, por un lado, todos los pacientes, ya tengan fibrosis leve, o sea, pacientes con patología leve, todos tuvieron, el 100% de los pacientes, engrosamientos de la línea pleural de 3 milímetros, ¿sí? El engrosamiento pleural máximo en pacientes sanos de los controles que utilizaron fue de 2.1 milímetros. Entonces ellos lo que plantean es que este valor de corte de 3 milímetros es correcto, ¿sí? Para utilizarlo, y que no van a haber falsos positivos si no utiliza este valor de corte, ¿sí? Y por otro lado, lo que se vio es que dentro de los pacientes con patología leve, ¿sí?, no se encontró en ninguno de los casos nódulos subpleurales, reducción del deslizamiento pleural, y lo que ellos buscaron también son aumentos de las reverberaciones de unos artificios, ¿sí? Que lo que ellos describen como estos aumentos de las reverberaciones son como duplicaciones o aumentos de las reverberaciones de las líneas A. ¿Sí? Lo que ellos describen, la realidad es que no lo llaman líneas A, mucho menos que trabajo es previo igual al anterior, pero parecería ser lo mismo que el grupo anterior se refería como las líneas A. Bueno, y acá vemos, digamos, 3 ejemplos que ellos ponen en el trabajo, ¿sí?, de pacientes con fibrosis leve, moderada y grave respectivamente. ¿Sí? En el caso de la leve, lo que se ve es una irregularidad de la línea, con engrosamiento de la línea pleural. En el caso de los moderados se ve una alteración a nivel subpleural, ¿sí?, a nivel del parénquima, en los nódulos, con líneas B también. Y este es, en el caso de digamos, de una paciente con fibrosis pulmonar severa, en la parte superior de la imagen se ve estas líneas A, ¿sí?, que son equidistantes y normales, y abajo lo que se ve es lo que ellos llaman aumento de las reverberaciones, ¿sí?, de los artificios, que es bastante similar al patrón AM que mencionaba el grupo previo, ¿sí? Y posiblemente estén hablando de lo mismo. Entonces ellos lo que plantean es que, teniendo en cuenta los hallazgos que tienen, es que si uno sospecha que un paciente, por ejemplo, yo lo estoy haciendo por enfermedad reumatológica y yo le quiero hacer seguimiento y búsqueda, digamos, screening de patología pulmonar, ellos lo que plantean es que, teniendo en cuenta este valor de corte de 3 milímetros de engrosamiento pleural, lo que se puede hacer es hacer el screening con ultrasonografía, y si yo encuentro un engrosamiento pleural de 3 milímetros o más, que en ese caso se le podría pedir la tomografía en vez de estar siguiéndolo con radiografía o con tomografía cada tanto, ¿sí? Y lo que plantean es que, una vez realizado el diagnóstico de patología pulmonar, el seguimiento también podría ser por ecografía, pero bueno, no hay estudios que confirmen estos hallazgos, ¿sí? Bueno, como conclusiones, la ecografía pulmonar es un método sensible, ¿sí?, para identificar patología intersticial pulmonar, y si bien no es específico en cada patología en sí, los hallazgos sí son específicos de patología intersticial. Es un método económico, sencillo, puede realizarse a la cabecera del paciente, ¿sí? No requiere una estructura de alta complejidad como sí puede ser tener un tomógrafo, ¿sí? Tener un ecógrafo es mucho más sencillo para realizar el seguimiento y diagnóstico de estos pacientes. Puede emplearse para el seguimiento también de los pacientes, y lo que sí, existe muy poca evidencia en pediatría, y se necesitan estudios, ¿sí? Como usualmente nos pasa en pediatría con estos asuntos. Así que bueno, acá les dejo la bibliografía que utilicé, y abajo está mi mail por si alguien quiere que le mande algo de información. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, Cintia. Buenísimo, buenísimo, buenísimo la cantidad de información que nos has compartido. Vamos a abrir un ratito las preguntas, a ver qué tienen por ahí para comentar. Lo veía a Pablo Bravo, uno de los maestros que tenemos en Latinoamérica de ecografía respiratoria, así que por suerte veo que está conectando el audio. Si lo conecta. Pablo Bravo, ¿nos escuchas? Mientras tanto, si alguno tiene alguna pregunta por el chat, algo que nos quiera compartir. Excelente, dice David desde México. Con muchos aplausos. Comparto la emoción contigo, David. Estaba Pablo tratando de prender el micrófono. No sé qué habrá pasado, si se lo ha podido conectar o no. Sí, lamentablemente con respecto a esto, Michael, mucha información pediátrica no encontré. Habían varios trabajos publicados de neo, pero bueno, es patología muy específica de la neo, como aspiración meconial o membrana hialina, y más que nada como scores digamos, de ver progresión, digamos, y intentar ver si esos pacientes podían llegar a tener progresión a enfermedad crónica, ¿sí? Pero la realidad es que es todo menores de 28 días de vida, y después en pediatría no encontré mucho. Es un camino que nos queda por recorrer a nosotros, entonces, generar esa información. Parece que Pablo está teniendo problemas con la compra. A ver, Felipe Silva, gracias por la presentación. ¿Cuál sería el valor de grosor de la línea pleural? No encontré trabajos pediátricos que evalúen, digamos, grosor de línea pleural. No encontré. Por ahora sería, sí, si uno encuentra 3 milímetros, seguramente va a tener que jerarquizarlo, pero bueno, valores menores no encontré puntos de corte en pediatría, lamentablemente. Gracias, de nada. Si querés, Pablo, escribir en el chat, porque veo que está ahí conectando el audio, y no se conecta el audio. Vamos a darle un ratito más, a ver si podemos tener. Bueno. La verdad es que hemos ido progresando muchísimo en dejar de irradiar a los niños, por lo menos en nuestra unidad, para el seguimiento de este tipo de patología. Hace pocos años se hacía mucha radiografía en nuestra unidad y afortunadamente hemos bajado muchísimo el número de radiación. Lamentablemente no lo hemos cuantificado, que hay un gran error de mi parte, pero me parece que la ecografía de los pacientes críticos ventilados es muy importante en los pacientes críticos respiratorios, que es nuestra mayor casuística en las áreas críticas pediátricas, así que tenemos que seguir por este camino generando datos que nos den más certezas, porque todos los intensivistas saben ver una radiografía de tórax, muchos bastantes saben ver una tomografía de tórax, pero son un poco menos los que pueden ver, interpretar o hacer seguimiento con ecografía respiratoria. Entonces, por ese camino me parece que tenemos que llegar para que todos nuestros compañeros y compañeras de las guardias puedan tener ese seguimiento y esa herramienta que resuelva cosas. Siempre decimos lo mismo en este grupo, lo más hermoso de la ecografía multisistémica es que resuelve problemas para el paciente, para nosotros.
que antes teníamos. Te agradezco enormemente, Cintia, la dedicación y el tiempo que te has tomado para generar esto, recontra claro. Lo vamos a compartir para la gente que no se ha podido conectar dentro de un rato. Y nos quedamos con las ganas de escucharlo a Pablo. Pablo, intensivista de Chile. Está teniendo problemas. Era el fundador del Comité de Ecografía Crítica de la CIP, así que esperemos que después nos pueda compartir algo a través del chat. Lo veo que está todo el tiempo tratando de conectar audio y no le conecta. Conectar audio, y no le... A ver si lo pongo como anfitrión, a ver si lo pongo. No, le sale conectar audio, y está ahí como lupeado en ese lugar. Bueno. Cintia, muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Nos encontramos el sábado que viene. Que tengan un hermoso fin de semana. Gracias por usted y que tengan lindos días. Nos vemos, Genial. Cintia. Gracias. Chao, gracias. Chau, chau.